A ver qué opina del tema Ramón Araujo, nuestro siguiente invitado, que sé que lo escuchó. Ramón, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un hombre, un juglar, que yo antes comentaba que la palabra juglar, antes nos estudiamos el juglar de tal, de cuando iban por los pueblos, ¿no? Y que de alguna manera se ha recuperado esa figura, ese término, ¿no? Y tú tienes mucho que ver. En cierto sentido, se puede decir que gran parte de los artistas de hoy, en cierto sentido, son juglares con electrónica, con otros medios, con grandes equipos, Hmm. ¿sabes? Pero realmente los que de verdad tocan, los que tienen, yo lo llamo el bardo, es decir, que tienen la inspiración popular, son una especie de portavoces de todo, no solamente de parte, sino que son portavoces de todo. Yo creo que algunos artistas de nuestro tiempo, algunos poetas tienen ese don. Yo, por ejemplo, en el mundo sajón el más grande es sin duda Bob Dylan, Hmm. que realmente es una especie de bardo de su generación. No tiene la inspiración de hablar para todo, ¿sabes lo que no habla solo para una parte, habla para todo, ¿sabes? Entonces nos dice, esto pasa así, aquí hay egoísmo, aquí hay hipocresía, ¿sabes? Aquí hay mentira, ¿sabes? Ese es el bardo. Hmm. Y el bardo cuenta, si hay guerra, hay guerra, si hay paz, cuáles son los defectos de la paz, si hay avaricia, siempre en el fondo están los pecados capitales, esos que la iglesia, que es tan experta en pecados, pues siempre Hmm. ponía Hmm. los 7 pecados, de los cuales el principal es la soberbia, ¿no? Y realmente esa figura tipo Dylan, tal vez Dylan es un ejemplo máximo en sus letras, en sus mensajes, pero en el mundo latino también ha habido algunos escritores y poetas, aunque algunos de ellos han servido solo a una parte de la sociedad, a la que representaba su ideología, Hmm. pero incluso desde el punto de vista popular, en el mundo latino, pues me parece que tienen el bardo algunas figuras, como por ejemplo Rubén Blades o Juan Luis Guerra, me parece que tienen el bardo. Creo que en parte lo tiene también Silvio Rodríguez, Hmm. y en España es difícil encontrar gente que tenga el bardo porque España está siempre muy polarizada. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro, claro. Sí, incluso hay poetas de derecha o de izquierda, conservadores o progresistas, que tienen el bardo, que realmente cuando son poetas prescinden de su ideología y realmente de lo que hablan es de la verdad. Hablan de lo que está pasando, esto está bien, esto está mal, porque en todos lados cuestionaba, ¿sabes? Entonces él es experto en hablar de las habas, ¿sabes? Claro, O claro. sea, Ramón, el tema que habíamos leído para hoy, o más bien lo leí yo, porque tú decías, hablamos de lo que surja, ¿no? Era, a mí se me ocurrió poner, hablando se entiende la gente, preguntando, ¿no? Antes sí. posiblemente nos entendíamos. Yo no sé si ahora nos entendemos o cada uno está en su mundo. Yo digo lo que quiero decir, pero tú no me estás escuchando, o al revés. ¿Nos entendemos? ¿Tú qué dices? Yo personalmente considero que bastante nos entendemos, bastante bien estamos para lo malos que somos, ¿sabes lo que te estoy Qué bueno, diciendo? qué Sí, buenísimo, tío. o malos, perdona, retiro lo de malos y digo Sí, superficiales, sí, ¿sabes? sí, sí. Bueno, sí, O bueno. vanidosos, ¿sabes lo que te digo? Tú haces 3 poemitas a Purita, ay Purita, que linda eres Purita, y ya quieres publicar un libro y ir por ahí, por las ferias de libros, como si hubieras hecho la gran vaina, ¿sabes? Mm, Pero eso te pasa porque no has leído a Virgilio, ¿sabes? Que vivió en tiempos de Roma. mm, ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? mm. O no has leído a todos los poetas del 27, ni a Neruda, ni a nadie, ¿sabes? Entonces tú llegas ahí y tú, así por la cara, pues ya quieres ser poeta simplemente porque te enamoraste. Y como tienes ese sentimiento de amor, o ese sentimiento de no sé qué, o tú eres un poeta porque tú quieres arreglar a determinado problema político, y entonces haces poesía política, y tú crees que eres el primero, pero hay larguísimas tradiciones de poetas mejores que tú. Me refiero que yo. Mm. Entonces, claro, yo creo que lo que hay hoy, si no nos entendemos con más profundidad, es porque no tenemos profundidad. Simplemente, es decir, hemos prescindido de la filosofía, leemos poco, ¿sabe? Estamos demasiado informados, pero la mayoría de información carece de contraste y de profundidad, ¿sabes? Con lo cual, pues seguimos en las mismas. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? O Hoy, peor hoy es más porque importante presumir de poeta y tener marketing de poeta que ser poeta. claro, pero igual estamos peor porque por la misma ventana entra mucha luz, no te enteras porque cuando entra tanta luz no puedes abrir los ojos.
pero por esa luz entra la mentira, la verdad, el bulo, y necesita lo que pasa es que lo que te libra a ti, lo que hace que tú distingas lo que es bulo de lo que no lo es, ¿sabe? Es realmente una cultura de fondo, una cultura profunda. Pero no hay profundidad, como dices tú, no hay profundidad. Sí, porque no hace falta en el libro, solamente en el libro de la vida. O sea, Sí. porque tú realmente todos tenemos familia y tenemos amigos. Los defectos que se dan en el gran mundo se dan también en el pequeño mundo. Se dan en los mundos del trabajo, se dan en los mundos, ¿sabes? En la gente que miramos como artistas, se dan esos mismos defectos, los mismos defectos que vemos en la gran sociedad, en los políticos, en todos lados, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Sí, si fuéramos ecuánimes, tendríamos ese análisis de la vida. No hace falta que hayamos leído ni que vayamos a Harvard. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Incluso claro. a Harvard van un montón de capullos. ¿Sabes lo que te digo? Que encima tienen un título y se creen que son la gran vaina. Me refiero a vivir con esa profundidad. Claro, Hay claro. gente Pero no vamos a esa sociedad, Sí. a ese sistema. ¿Cómo vamos a buscar profundidad mira, cuando mira. lo máximo que leemos es un tuit? Exactamente. Entonces, como tratamos los temas superficialmente, recuerdo un libro de un filósofo italiano, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que el libro era los otros filósofos, ¿no? Entonces él hablaba de la gente sabia que él conocía en el mundo. ¿Sabe lo que te digo? Y con los que él hablaba y podía tener conversaciones profundas. Un albañil, un taxista, un mecánico. Y entonces los nombraba y nombraba la sabiduría que tenían y las conversaciones que podía tener con esa gente. Que no tenía tiempo para leer, que estaban trabajando, pero cuando tenían un momento de ocio, habían adquirido de la vida, en el libro de la vida, habían aprendido a leer en el libro de la vida. Y entonces este filósofo hablaba de ellos, dice, son mis otros, yo no me imagino a Sócrates leyendo mucho, me lo imagino en la calle hablando con la gente y intercambiando puntos de vista. Además, me lo imagino que si alguien defendía una causa, él automáticamente, para que hubiera dialéctica y hubiera discusión y aflorar un poquito de luz, se ponía en el lado contrario. Lo que te quiero decir es que yo he comenzado una conversación atacando al Papa y he terminado defendiéndolo. Eso es lo que yo llamo dialéctica. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Total. Porque si no, lo que tenemos es un coro que aunque tengamos la verdad o tal, nos convertimos en un coro de necios que estamos repitiendo todos lo mismo. ¿Sabe? Eso pasa a todos los niveles. Ese tipo de repetición machacona de la rutina se va en la música. Somos rebaño, ¿no? Sí. El rebaño, ¿no? Tiende a ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Sabes lo que te digo? Pero sin una mínima capacidad crítica, sin nada. Sí, exactamente. Esa capacidad crítica viene de un pensamiento ecuánime. ¿Y por qué se ha hecho tan mal? ¿Por qué se ha hecho tan mal? ¿Por qué no sé? ¿Qué ocurrió? Pero no solamente aquí, en el mundo. No, yo personalmente considero que hay más gente sabia que nunca. Lo que pasa es que los necios siempre superan o los necios llaman más la atención porque están siempre en el candelero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay más gente que va a las ferias de poesía que poetas. ¿Sabes lo que te digo? Porque si tú te dedicas todo el puto día a estar promocionando tu libro, tú no estás escribiendo poesía. Algo tan sencillo como ese. ¿Sabes? El más grande poeta portugués en los mayores del siglo XX fue Fernando Pessoa, que no publicó nada en su vida. Publicó algún poema en alguna revista literaria, no editó nada. Y hoy está considerado como uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Vincent Van Gogh no vendió ningún cuadro en su tiempo, porque se dedicaba a pintar, porque tenía una pasión exagerada por el arte. A mí me hubiera gustado que él hubiera vivido bien, hubiera ¿sabes? A lo mejor no los 60 o 100 millones de euros que vale cualquiera de esos cuadros hoy, pero los cuadros que vendió él se los compró un hermanito porque tenía ahí y le dio unos céntimos. O sea, toda su vida pasó hambre porque tenía una pasión exagerada por el arte. No tenemos no tenemos que llegar a eso, esa pasión exagerada, como diría yo, tan desapegada sobre el arte y distinguir lo que es arte, lo que es vocación y lo que es éxito. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabe? El problema es que yo puedo tener un concierto y en ese concierto la gente se ríe, nos lo pasamos muy bien y tal, pero mi vocación se pone de manifiesto el día siguiente, cuando llega el silencio. En ese momento se ve si yo tengo vocación o no la tengo. Al día siguiente, Ramón, cuéntame cómo que al día siguiente. Sí, al día siguiente, cuando aquello pasó. Tú tuviste, por ejemplo, supongo que todo el mundo sabrá que Ramón Araujo del trío Zapatista, ¿no? Tú, por ejemplo, has tenido o vas a tener hoy un concierto, lo que sea, y al día siguiente tú reflexionas acerca de eso, ¿cómo es el tema?
No es que reflexione, es que realmente sigue siendo la misma persona que era antes del concierto y después del concierto. Y la misma que era cuando no estaba... Tú eres el mismo, perdona, tú eres el mismo que te sube, el Ramón Araujo que está en el patio de butacas, ¿es el mismo que se sube en el escenario? Sí, el mismo capullo que emigró a Santo Domingo con 24 años, se compró una bicicleta de segunda mano y como no conseguía, hasta que conseguí trabajo en enseñanza, estuve vendiendo repuestos para automóviles de lo que no tenía puta idea, tío, la bicicletita estaba siempre en el taller y yo me iba a las 8 de la mañana desde una chabola que tenía alquilada en un barrio pobre y me iba a trabajar al centro de la ciudad a un gran negocio de unos españoles, de unos gallegos que tenían una gran tienda de repuestos. Iba allí, humildemente, iba con mi bicicleta, aparcaba la bicicleta, al mediodía no me iba, sino que me comía un yogur, compraba por allí algo, un poco de fruta en la calle y a las 8 para mi casa. Llegaba a las 8 a mi casa y entonces como había mosquitos allí, yo me untaba de tramantina y hacía yoga, porque era un practicante de yoga, un devoto del yoga entonces, me refiero del yoga físico, del Hatha yoga. El mismo exactamente que era después, cuando las cosas me fueron mejor, cuando no sé qué, no sé cuánto, cuando no sé qué, no sé cuánto. Siempre me acuerdo de ese tío que no tenía nada, que iba por allí y se sentía feliz, en una vida simple, pegada al mundo, nada más. Es decir, y no te llegas a transformar, Ramón, no te llegas a transformar. ¿Tú consideras que eres lo mismo que está abajo y que está arriba? El mismo. ¿Sabes por qué te lo digo? El mismo. Porque, por ejemplo, sí. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, yo he visto o he escuchado declaraciones, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De Loquillo, por ejemplo, ¿no? Y Loquillo siempre recuerdo una vez que dijo que él era uno cuando estaba abajo y después como que arriba en el escenario él se transformaba, era otra persona. Sí, pero es el momento del escenario, cuando tú te pones la ropa como el torero, ¿no? Que cuando se pone el traje de luces se transforma. Claro que está cagado, tiene miedo, pero cuando entra en capilla, cuando reza su oración, ¿sabes? Cuando se ofrece, ¿no? Cuando el contrato que tiene es sagrado con su arte y se pone su traje de luces, se transforma como yo cuando me pongo las cartucheras para salir a cena. Claro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Cuando me pongo la ropa zapatista, que consiste simplemente en unas cartucheras y poco más, ¿sabes? Y un chaleco como mucho, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, claro, en esa transformación que se produce en el camerino para salir al acto, para la energía del acto, que es una cosa diferente. Cuando me voy a dar, como cuando Loquillo, en el momento que él sube y se transforma, es porque se va a dar por entero mientras está en escena. Como se da por entero, tiene que ir con la energía correcta para ese acto. Pero él en el fondo... ¿Y tú por ejemplo, mismo, esa vestimenta... Antes del acto, después del acto y en el parto, antes del parto y después del parto. Claro. Y tú, por ejemplo, en ese momento, Ramón, que tú te pones las cartucheras tal, todo eso hace que todavía te llene más, ¿no? Te puedas transmitir más. Sí, te llene más, pero recuerdo cuando nosotros estábamos debutando, todavía no teníamos el nombre Zapatista, sino Anticrisis Consort, fuimos a tocar una cosa en la fiesta del Cristo en la Laguna, se llamaba La Noche Palmera y la figura entonces era Taburiente Folk, ¿sabes? Entonces Taburiente cerraba y nosotros éramos desconocidos y alguien nos recomendó y fuimos allí, aparecimos los tres allí. Entramos, por cierto, Rodrigo tocando una gaita, no sé qué, no sé cuánto, y con absoluto había 4.000, 5.000 personas en esa plaza, estaba a tope. Paramos la plaza, te lo aseguro, paramos la plaza. La gente no sabía, no había visto una cosa así, alguien quisiera algo diferente así, que tuviera un nicho diferente. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando nos bajamos, se me acerca una chavala, una peninsular madrileña, y me dice, llevo un montón de tiempo yendo a expresión corporal, yendo por ahí, y he ido a todo tipo de cursos de teatro y lo que me pregunto es cómo coño se hace eso que hicieron ustedes ahí, cómo se sale ahí con ese desparpajo. Y yo le dije simplemente, porque hay que morir en escena, porque cuando tú sales en escena tienes que olvidarte del ego, no puedes pensar que si te va a ver un representante, que si vas a gustar o no, o que si está purita la que te gusta mucho y tienes que hacer una virguería delante de ella para que te quiera, o ese tipo de mariconada. ¿Sabes lo que te digo? Hay alguien de la prensa y va a hablar mal o bien de ti, es que no te importa, porque en ese momento tienes que morir en escena. Cuando sales allí, el nivel de energía te lleva, es como si fuera un dial de la radio y de repente el dial te coloca en un sitio que no es en el que tú vives, en un estado de conciencia diferente, y tú pasas ese estado de conciencia. Pero el que vas a ese estado de conciencia eres tú, porque tú tenías esa energía y esa vocación previamente, como la tiene Loquillo y tantos otros músicos. Claro. Músicos, siempre han sido músicos. Estás navegando en ese sistema, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuántos loquillos no han tenido su privilegio de que el mundo le ofrezca la posibilidad de inmolarse en escena, de darse totalmente, de hacer ese ritual? Hay montones de músicos que no han tenido
esa Claro, posibilidad. la inmensa mayoría a lo mejor, claro. Montones de músicos que no han tenido esa posibilidad. Es injusto, pero ¿y entonces qué pasa? Toda esa gente no vale nada. Esa gente y su vida tiene que tener una grandeza en lo que hagan, lo que quiera que hagan. Claro, pero no tuvieron la oportunidad quizás, ¿no? Pues que le canten al sol. Claro, claro. No, ¿Sabes? escucha, es que has dicho una cosa, que por ejemplo, estás en ese punto, ¿no? De conexión. Tú estás en otro, independiente, estás libre, ¿no? Independientemente que te estén mirando o no te estén mirando, que esté el representante o no, fuera. Tú eres tú. Y tú no estás haciendo nada para nadie, solamente para ti, o para lo que te gusta a ti, lo que quieres transmitir. Tú estás en otra órbita, tú estás en otro nivel, otro estadio. Sí, sí. Hay una cosa que me dijo un tipo, dice, coño, ayer fui en el avión y vi a Manolo Vieira, pensé que era un tipo divertido, quise hablar con él, iba muy serio, no quería hablar con nadie y tal. Digo, ¿qué crees tú? Viene de una puta actuación, de trasnochar, de estar en una actuación de 2 horas haciendo reír a la gente y ahora está vacío. En este momento está recuperando su energía madre para volver a ser el que quiere ser él. Sí, ¿Sabes? Porque él no quiere estar cansado, él quiere seguir siendo siempre así, pero es imposible después de estar 2 horas ofreciéndose totalmente en escena, porque él tenía ese bardo cómico popular, lo que estoy llamando yo el bardo, con una especie de conexión casi mediúnica con el pueblo, con el público. Él es capaz de transmitir, de mostrarte lo que no vemos, pero que está ahí delante cuando vas al supermercado, cuando vas de vacaciones al sur, cuando coges la guagua. Manolo hacía eso, era capaz de ver lo que nosotros no veíamos y contárnoslo de una forma súper divertida. Y nosotros decíamos, es verdad, y eso te provocaba risa, porque se daba por entero. Entero. Claro. Sí. Por entero, no se reservaba nada. ¿Cometemos el error de pensarnos que la persona es el personaje? Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, en el caso que estás diciendo tú, aquel señor le exigía a Manolo que fuera gracioso y como dices tú, él le habría dejado toda la energía que tenía, estaba en un proceso a lo mejor de recuperación. Todo, se había dado totalmente, porque él además, no soy como yo que voy con 2 ángeles al lado, con 2 músicos a mi lado, que me apoyan si la cosa va mal o si el público está lejos o hay dispersión o lo que sea, ponemos música, pachanga pop para adelante y punto, y salimos para adelante siempre. Es que él está solo, va solo, se inmola solo ante el público, ante cientos o miles de personas, y él está ahí, se da por entero. Y no es lo mismo, claro, no es lo mismo que tú compartas. No es fácil, porque yo he tenido actuaciones solitarias, no en grandes marcos, pero sí en locales, en eso que he tenido una época que he monologado. Te aseguro que estar solo así es terrible. Y yo digo, ¿cómo este tipo sale en espacios abiertos? Yo ahora tengo pues a mi ahijada, lo considero una ahijada de mi familia, Petit Lorena, que hace eso, que es, vale, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Es decir, Manolo tiene el bardo, tío, es que es capaz de contar esto. También Lorena lo hace, cuando sale a escena se da por entero y de repente crece, se coloca en otra dimensión y dice, joder, qué voz le ha salido, pero joder, cuando ha hecho esta hipérbole, esta exageración, o ha cantado como fulano, ¿cómo puede hacerlo? De repente es otra persona. Que se está dando por entero en ese momento. Sí, tremendo, ¿no? Mira, y una cosa, yo no había pensado el compartir, o sea, porque uno de espectador, de público, estás viendo el escenario y claro, y ahora tú me estás diciendo, pero es que no es lo mismo estar uno allí solo, que a lo mejor estás, aunque estés haciendo una historia sola tuya, pero estás compartiendo con otros compañeros. Sí, ¿no? Que tú siempre tienes un apoyo. Llevas una instrumentación, yo hago monólogos en escena que son breves porque realmente no quiero romper el ritmo del concierto, la dinámica de la actuación. Yo hago pequeños monólogos, comparaciones, monólogos que duran 1 minuto o 2 para no romper la magia de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es la dinámica y tal. Pero joder, la gente que sale, pues yo he hecho monólogos como mucho de media hora o 20 minutos en algún festival que ha participado y eso, pero estar así 2 horas solo en un espacio exterior, ¿sabes lo que te digo? Como hace esta gente, ya te digo, Manolo es un ejemplo máximo de lo que es el bardo popular, de un tipo que es capaz de convertir la realidad y mostrarnos aspectos de la realidad que nosotros no vemos. Y simple, ¿sabes? Y cosas súper simples, ¿no? Sí, parecen simples, pero perdona que te lo diga, requiere trabajo
concentración, claro. intensidad, no la intensidad esa que dicen ahora al Madrid, que le falta intensidad al Madrid. No le falta intensidad, lo que le falta es concentración. Intensidad no es matarse en el campo, ni correr como un pollo descabezado. Ni dar patadas, ni entrar duro. Eso no es intensidad. Intensidad es estar concentrado. Cuando das un balón, no fallarlo, fallar al menos las entregas posibles, estar situado donde tienes que estar situado, altamente concentrado, ¿sabes? Situarte a la salida de un córner donde tienes que estar como delantero centro o lo que sea, o como defensa central, situarse, estar concentrado, despierto, todo, ¿sabes? No estar pensando la modelito con la que tú andas, ni estar despistado porque anoche te acostaste hasta las 4 de la mañana con una fedandanga y entonces estás ahí más despistado y más zombie que el carajo. ¿Sabes lo que me molesta? Y mira, claro, lo que pasa es que él hacía a lo mejor... Claro, oíste, Ramón, que ayer a lo mejor lo que hacía, yo digo una cosa simple, pero es que yo creo que debemos aprenderse porque a lo mejor de una cosa simple que nosotros no nos damos cuenta, él hacía que tú pusieras el foco en aquello. Y entonces cuando tú dices, coño, ¿no? Altísima concentración. Total. Una altísima concentración. Total. Una altísima concentración. Pero esa es la que yo le pido a la cajera también. ¿Sabe? Lo que le pido a la cajera del supermercado, una altísima concentración. Una concentración es la diferencia entre la cajera a la que voy, que está allí mirando de bonita y me da las 2 bolsitas porque yo meta las cosas, y la cajera que me acomoda todo bien. ¿Sabe lo que te digo? Y es amable conmigo y tiene una gracia y se ríe cuando yo le digo algo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Está totalmente en su papel, haciendo su papel, como el albañil que pone ladrillo o como ¿sabes? O como tú en la radio. Siendo un profesional, claro. Claro, siendo un profesional. Y eso requiere concentración, vocación y después un nivel de energía de compromiso. ¿Sabe? No es verdad que yo tengo un partido importante de fútbol y yo estoy el día antes por ahí de cena con los amigotes y que bueno, somos simpáticos en Instagram y TikTok y haciéndome fotos con fulanita y con menganita. Todas esas faltas de concentración de lo que llamo cargar el programa se pagan. Yo tengo un concierto en el Hierro en noviembre. No tengo nada antes, pero me estoy preparando. Estoy entrenando la voz, estoy preparándome, decía, a ver qué voy a hacer en el Hierro. Ahí en el Pinar toqué hace 2 o 3 años. A ver qué hago ahora. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Yo estoy cargando un programa, ¿sabes? Haciendo gimnasia y ese tipo de cosas. Mentalmente ya te lo estás trabajando, ¿no? Claro, yo voy a decir a Alfredo Kraus, que es el tenor más grande que ha dado Canarias, y tal vez España, y decía, yo hago gimnasia todos los días. Después tuvo una puta enfermedad, seguramente porque la vida de él es dura, porque para cantar como canta un soprano ópera, te aseguro que es la leche puñetera. Tremendo, la leche puñetera. ¿Sabes? Para coger esa afinación con esas escalas y con esos cambios de modulación de escalas que hacen ellos, y a veces cantan en otros idiomas. Tremendo. Ramón, gracias por enseñarnos a pensar. Yo lo que trato de decir, joder, es que nada es gratuito. ¿Sabes lo que te digo? Todo el que hace un trabajo intenso debe ser respetado. Llámese Alfredo Kraus, llámese Pepe Benavente, llámese como se llame. Son gente que se lo ha currado a su nivel, cada uno a su nivel. Claro. ¿Sabes lo que te digo? De la misma manera que ves camareros que dicen, joder, este ama lo que está haciendo, este no está haciendo lo que ama, pero al menos ha aprendido a amar lo que hace. ¿Sabes? Ramón, un abrazo, que se nos fue el tiempo. Pues nada, amigo, otro día te llamo con el mismo título. Hablando se entiende la gente, y entonces nos damos cuenta que llevamos media hora hablando y no hemos entendido. Perdona que yo soy una ametralladora viviente, pero ya no. Sabes, hay gente que me ojalá se dispararan palabras como disparas tú. Hay una asociación de damnificados y todo de la Maraú. Un abrazo de Ramón. Un abrazo. Bueno, adiós, chao. Bueno, pues nada, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa y tendremos que esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo. No se olviden que aquí en nuestro programa, en el Rompeolas, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.